Esto es Informando Toy y en este video quisiera hablar de la actual situación del peso frente al dólar debido a que en los últimos días ha presentado una fuerte depreciación con respecto al dólar, al grado de que ha llegado a estar en los niveles de 25.75 pesos por dólar. Pero más que hablar de la situación, sino quisiera hablar más bien de todos los comentarios que salieron a partir de esto, dado que muchos han encontrado en esto oportunidad para comentar y afirmar que esto es una situación completamente negativa, es una situación la cual es responsabilidad o culpa del gobierno actual, así como también otros más han llegado a comentar que esto nada tiene que ver con la actual situación de salud que vive todo el mundo. Y la intención de este video precisamente es llegar a aclarar estas dudas o mitos y poder tener información más clara y completamente verdadera de lo que es el estado actual de la moneda mexicana. Me gustaría iniciar con el comentario o los comentarios que han salido a partir de esto diciendo que esto es completamente malo, es algo negativo, es algo que va a traer consecuencias malas para el país. Y siendo honestos, este tipo de afirmaciones o declaraciones son imprudentes, no aportan nada, porque más que llegar a decir si esto es bueno o malo, una afirmación que sí es cierta es que esto en definitiva va a impactar la economía mexicana. Eso sí, pero ya decir que es bueno o malo, todo va a depender de algo que es el contexto. Sin esto, la verdad, cualquier afirmación nuevamente pierde validez y se vuelve un comentario imprudente e irresponsable. Y me explico de la siguiente forma. Si bien es cierto que en los últimos días el peso mexicano ha mostrado una fuerte depreciación, la realidad es que uno no puede decir sin más que esto va a ser bueno o va a ser malo si no se aterriza respecto a hacia qué segmento, hacia qué población se estaría impactando. Es malo si consideramos, por ejemplo, todas las personas que consumen importaciones, debido a que en México sí se tiene una mala costumbre de consumir más las importaciones, más los productos extranjeros que llegar a consumir lo local o lo nacional. Esto obviamente sí va a tener un impacto debido a que los precios se van a llegar a elevar de ciertos productos, pero también hay que considerar que la actual situación de salud que vive todo el mundo también ha provocado que en el país se tenga una situación en donde la oferta y la demanda no es la misma que en otras circunstancias, lo cual podría acrecentar el impacto negativo de un dólar suficientemente caro como está en estos momentos. A lo que voy es, sí se puede hablar de que va a tener un impacto negativo respecto a los precios, pero debido a la actual situación de salud, ese impacto no va a ser tan grande debido a que la oferta y la demanda no es la misma, la gente no está saliendo a comprar ciertas cosas, no está saliendo a consumir como si se tratara de una temporada normal durante el año. Ahí también hay que sumarle a esto los precios del petróleo en todo el mundo, que provoca precisamente tener gasolina más barata. Esto se va a reflejar obviamente en un precio de dólar, pero definitivamente debido a que está a un valor menor el petróleo, como dije, el impacto no va a ser tan grande. Y esto, por tanto, en otras situaciones sí sería un impacto negativo tremendo, pero esto provoca que se tenga una balanza, un contrapeso, obviamente hablando de una cuestión negativa. Y por otro lado, también sí tiene sus aspectos positivos si hablamos de todos aquellos dentro del segmento de exportaciones van a recibir dólares, los cuales se traducen en más
pesos, así como también todos aquellos que ganan en dólares estando en el territorio mexicano, igualmente se ven beneficiados. Sin embargo, van a tener que aplicar estrategias financieras donde sí van a verse limitados, porque de otra forma definitivamente no verían una utilidad a a ese precio de dólar, recibiendo más pesos. Pero como pueden ver, esto depende del contexto, depende del segmento, depende de la población o en todo caso de la actividad a la que se esté enfocando un análisis y demás. Eso tiene sus tonos grises y definitivamente afirmaciones como decir que es enteramente malo o enteramente bueno no son posibles dar, y por eso se comenta que son imprudentes o irresponsables. Lo que sí es correcto es afirmar que la situación del peso frente al dólar va a impactar a la economía mexicana. Eso no debe quedar en duda, pero el impacto puede ser, si bien positivo o negativo, dependiendo el contexto. Ahora, otra cuestión que también me parece que vale la pena aclarar es la situación del peso, si tiene o no que ver algo el gobierno actual del país, porque muchos le están echando la culpa a las decisiones actuales del gobierno, mucho a tanto situaciones o más bien estrategias tanto en el sector salud como en el sector economía. Pero hay que hablar que las divisas, todo este comportamiento del peso contra el dólar, tiene demasiados factores, tiene demasiadas variables y por tanto no hay un único culpable. Sí afecta definitivamente, pero no se le puede dar completamente la responsabilidad, al menos si hablamos respecto a la depreciación actual que está viviendo el peso. Esto se puede ver fácilmente en la misma gráfica de cómo ha sido el comportamiento del peso, debido a que justo cuando inicia la situación actual de salud, bueno, ahí es donde se empieza a observar cómo el peso empieza a perder fuerza, y los niveles de 25 pesos no es algo que solo ocurrió un día, no, se ha visto otro día en donde también ha llegado a esos niveles, y definitivamente no fue por alguna declaración que diera explícitamente el gobierno. Como dije, son demasiados factores que se van entrelazando, que sí tienen que ver en un día tiene un factor más relación que otros con respecto al comportamiento del peso, pero no está completamente sobre un solo factor la responsabilidad. Y también otro ejemplo que podemos dar es mostrando otras divisas de diferentes países, digamos, de América Latina, que también se comparan contra el dólar. Vean cómo el comportamiento, la depreciación que tienen estas monedas, pues tienen un comportamiento similar al peso mexicano, y definitivamente podemos decir que esto nada tiene que ver con políticas que estaría llevando el gobierno mexicano. Sin embargo, pues noten cómo esto daría pauta para pensar que esto sí tiene mucho que ver la situación actual de salud, que hace que las inversiones estén migrando hacia los países, hacia Estados Unidos, que digamos muchas empresas que están en México o en otros países de América Latina, pues bueno, se vayan justamente hacia sus matrices que están en su país, en Estados Unidos, como mencioné, y por tanto también se podría llegar a pensar que pasando esta situación de salud, bueno, las cosas se empezarían a normalizar con respecto a las divisas. Sin embargo, eso sí podríamos mencionar que va a tener que ver el gobierno, debido a que las políticas o acciones que lleguen a tomar, eso va a impactar directamente con el tiempo que dure esta depreciación. Obviamente, las monedas, como mencioné, estas monedas de diferentes países de América Latina, en algún momento llegarían a regresar a sus niveles que estaban justo antes de que empezara la situación de salud, pero el tiempo en cómo lo hagan, eso sí, dependerá bastante de las políticas y decisiones que lleguen a tomar los gobiernos de cada país. Por tanto, el gobierno mexicano sí va a tener bastante responsabilidad con respecto a
qué tiempo tome regresar de los valores en los que se encontraba justo antes de iniciar la situación de salud que vive todo el mundo. Por tanto, bueno, quisiera aclarar ese punto de echarle la culpa a un gobierno. Definitivamente no. Estar consciente que existen muchos factores, definitivamente, y que estos factores pueden acrecentarse, pueden impactar más, ¿sí? Si las decisiones del gobierno actual no llegan a ir de la mano con respecto a lo que analistas, la misma iniciativa privada, bueno, esperaría, quisiera y viera para el crecimiento adecuado del país. Y también lo anterior que se comentaba de llegar a comentar, a decir, a expresar afirmaciones como que esta depreciación es buena o es mala, son cosas que dependerán del contexto. En definitiva, esto impacta a la economía mexicana, pero se tiene que ser muy cuidadoso respecto a cómo se llegue a expresar eso para obviamente no caer en imprudencias, no caer en notas alarmistas o que en todo caso sí llegarían a preocupar de más a la población, o también por el contrario minimizar el efecto. También eso es algo que se podría ver, tal vez no es tan remarcado, pero también hay muchas personas que sí pueden llegar a menospreciar los efectos del dólar sobre la economía mexicana. También eso sería un error, y pues espero que con estos comentarios precisamente tengan una opinión y una visión diferente con los efectos que se llegan a o que se llegarían a tener en la economía del país. Pero bueno, ya con esto me despido. Esto fue Informando Toy y nos estaremos viendo con más información, con más videos. Hasta la próxima.